A todos. El programa Resiste Bolivia los saludo hoy día con una conferencia muy interesante, las manifestaciones cutáneas del COVID-19, con la doctora Denise Valdivia Montero de la Sociedad Boliviana de Dermatología. Adelante, doctora. Bien, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, parte de lo que es el COVID, la dermatología también tiene su rol fundamental y es lo que yo quiero mostrarles para que puedan conocer, que se les sea un poco más familiar el tema de las lesiones cutáneas y a su vez que puedan identificar y correlacionar clínicamente en caso de que tengan pacientes con lesiones cutáneas. Voy a ir pasando. Bueno, todos sabemos muy bien cómo estamos hasta el día de ayer y claramente sabemos que estos números no muestran la realidad en nuestro país, ¿no? No solamente en los casos confirmados, sino también en los pacientes que han fallecido y lamentablemente esto tiene que ver con un tema de la salud que estamos teniendo actualmente en el país y esto conlleva mucho retraso, no solamente con los reportes de los test y las pruebas, sino también al acceso a un diagnóstico oportuno y también a un hospital, ¿no? Cuando hablamos de los síntomas y signos, todos conocemos qué es lo que da el coronavirus, ¿no? Toda la sintomatología, y los pacientes lo conocen también, pero poco a poco nos íbamos preguntando si la piel también iba a tener una manifestación clínica. Y de hecho, en este momento no podemos hablar de números y de hablar de prevalencia o incidencia, pero sí sabemos que la piel tiene lesiones y va a estar afectada por el virus. ¿En qué magnitud? Hay reportes desde el 0,2 hasta el 20% de los pacientes, o sea que muchos de estos van a tener manifestaciones. En este último artículo, como pueden ver, es un conglomerado de justamente más de 31 países que han reportado lesiones cutáneas y las han como que agrupado y logrando clasificar. ¿Cómo es que el COVID o el coronavirus principalmente va a afectar a la piel? Y como en todo, todavía esto está en estudio, no hay a ciencia cierta una fisiopatología exacta, así como con el pulmón o eventualmente el daño endotelial que tenemos, en la piel se ha visto que existiría una relación directa. Sabemos que en la piel muchos virus pueden manifestar clínicamente y pueden afectarla, y de hecho esta sería una de las hipótesis, un daño directo del virus a la piel. Sin embargo, sabemos que los receptores AC2 del coronavirus van a estar localizados también en la piel, principalmente en los queratinocitos de la membrana basal, en las glándulas endocrinas y en el endotelio vascular. Como ustedes saben, el endotelio vascular es uno de las dianas y por eso tenemos el tema de los trombos y de la microoclusión, y lo mismo sucedería también en la piel, que produciría justamente manifestaciones clínicas específicas. Y no hay que dejar de lado el tema del proceso inflamatorio. La piel se inflama y va a generar también lo que es parte de esta tormenta o la cascada de citoquinas. Ya en marzo, cuando nosotros empezábamos la cuarentena acá en Bolivia, poco sabíamos obviamente de las manifestaciones en general del coronavirus, y en la piel en realidad en marzo aparece este primer artículo acerca de las manifestaciones cutáneas, y obviamente eran los italianos que estaban justamente en el pico máximo de su pandemia, y ellos hablaban de manifestaciones clínicas que llegaban justamente hasta un 20% de sus pacientes, ¿no? Lo malo de este artículo era que si bien era una primera perspectiva, un primer pantallazo, no teníamos fotos clínicas, o sea, a nosotros los dermatólogos todo nos entra por los ojos, ¿no? Y si bien nos hablaban y nos referían descripciones clínicas muy lindas, no teníamos esa visión objetiva de cuál era la lesión, ¿no? Inclusive muchos de los pacientes, y el primer caso, por ejemplo, de China, de Wuhan, que se fue a Tailandia,
Tailandia, presentó lesiones petequiales en miembros inferiores que fueron como que interpretadas como un dengue, ¿no? Entonces, las manifestaciones clínicas cutáneas son muy diversas y es importante poderlas evaluar objetivamente, ¿no? Entonces, nos dio un primer pantallazo, pero nos dejó sabor a poco porque obviamente acá en Bolivia recién empezábamos, pero ya sabíamos de que en algún momento íbamos a tener lesiones en piel. Pero empezamos a vivir una epidemia paralela y la epidemia paralela principalmente fue con el personal de salud, ¿no? Todas las reacciones dermatológicas por el uso de de todo lo que es la protección que nosotros necesitamos justamente al momento que vemos pacientes y durante nuestro periodo de trabajo, ¿no? Y esta epidemia paralela fue las dermatitis de manos, el eczema de manos por el uso de sanitizadores, por el lavado de manos. Empezamos a ver lesiones por presión por el uso de los barbijos, ¿no? Piensen que no estamos con un barbijo simple, estamos con los N95, los KN, que son bastante oclusivos y estos no los llevamos solamente 30 minutos. A veces hay jornadas de 8, 12, 24 horas que estamos con el barbijo y ya lo hemos vivido, nos deja marcas, nos lesiona la piel, ¿no? Vean cómo en artículos ya se ve que la incidencia de estos daños dermatológicos por toda la protección es por encima del 97% del personal de salud, ¿no? Y fíjense, fotografías que ya iban circulando en el WhatsApp, en el Facebook, ¿no? Y cómo veíamos, y lo hemos vivido, como decimos, en carne propia. Pero no solamente la epidemia dermatológica, la epidemia también de la salud mental, y es algo que lo estamos viendo ahora, que probablemente nos deje consecuencias a futuro y que tenemos que también como que saber combatir y controlar, ¿no? Y también hablarlo. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros estamos estresados, tenemos síntomas de depresión, tenemos problemas estamos agotados y agobiados, obviamente, por todo lo que suscita el tema del coronavirus, ¿no? Y no solamente es el riesgo y el miedo de contagiarme yo, sino de llevar el virus a la casa, el estrés que tenemos de tratar a nuestros pacientes cuando tenemos algún paciente complicado o llega a fallecer. Y no solamente eso, sino también el estrés que estamos recibiendo y la violencia que estamos recibiendo también por parte a veces injusta de pacientes, familiares y todo el problema como tal. Nosotros los dermatólogos hemos empezado a vivir otro tipo de epidemia que en realidad ya es muy frecuente para nosotros, pero la hemos empezado a ver en forma exagerada. ¿Por qué? Porque obviamente recibimos muchos mensajes por el WhatsApp en relación a fotografías de consultas. Y no solamente de consultas obviamente relacionadas con el COVID, sino de toda la dermatología. Pero particularmente relacionadas a la pandemia, empezaron a aumentar estos. Esta es una fotografía de la Academia Europea de Dermatología, donde se veían justamente cómo en España los dermatólogos empezaron a tener como que un boom de mensajes de justamente personal de primera línea que empezó a ver lesiones cutáneas, ¿no? Piensen que nosotros los dermatólogos no estamos en el hospital con frecuencia y muchas veces hemos sido replegados de nuestros puestos también por el tema de la pandemia. Entonces, una forma de apoyo era justamente buscar la ayuda a través de estos medios y tratar de ayudar a todos los médicos evaluando este tipo de lesiones, ¿no? Y es así cuando se empiezan a hacer registros de datos a nivel mundial, ¿no? A nivel latinoamericano, a nivel europeo, todo lo que era la Academia Americana de Dermatología, justamente para hacer un registro y poder evaluar no solamente las manifestaciones, sino crear una base epidemiológica de lo que estamos viendo a nivel de piel. Y para nuestra gran alegría de los dermatólogos, es recién en abril que los españoles nos comunican que están justamente juntando un pool de pacientes con manifestaciones cutáneas. Y nace este artículo donde se ve las manifestaciones cutáneas en 375 pacientes que tenían netamente lesiones cutáneas. Y esto fue un atlas y un compendio dermatológico con toda la variedad de manifestaciones cutáneas. Básicamente lo que hicieron ellos a raíz de todo este boom del WhatsApp es
agrupar a los dermatólogos y decir, bueno, si ustedes tienen, vamos a hacer el registro. Con la idea de que ellos iban a tratar de buscar no más de 60 pacientes. Esos 60 terminaron siendo 375 y todavía siguen aumentando. Obviamente, de abril a ahora, esto ha ido aumentando. Y nos mostró no solamente la manifestación cutánea en imágenes, sino nos brindó una correlación clínica del cuadro cutáneo y también la asociación al cuadro clínico del COVID y de los patrones y las fases en cuanto a las manifestaciones clínicas. Los españoles trataron de hacer esta clasificación para el personal de primera línea, que básicamente trataron de dividir los rashes en 3 grupos. Y es algo fácil para los que están ahí viendo que no son dermatólogos y que capaz les complica. ¿Por qué? Porque obviamente las manifestaciones clínicas a veces son difíciles de describirlas cuando uno las ve en la piel. Y lo que hicieron fue tratar de agruparlos en 3 grupos. Si usted ve un paciente que tenga lesión en piel, lo primero que tiene que hacer es buscar si ese paciente tiene lesiones tipo vesículas, o sea, con contenido líquido o con costras. Si no lo tiene, probablemente sea simplemente un rash eritematoso, pero ese rash eritematoso puede ser no blanqueable. ¿Qué significa eso? Que ustedes cuando ven lesiones en piel tienen que presionar esa lesión y presionen para ver si es que desaparece. A eso se refiere si es un rash no blanqueable. Presionar unos 3 a 5 segundos. ¿Desaparece o no desaparece? En este caso no va a desaparecer, va a quedar fijo y persistente. Entonces tenemos un rash no blanqueable tipo petequial, o sea, con lesiones puntiformes, muy pequeñas, milimétricas, purpúricas, o eventualmente tenemos un rash acral en pies, en los pulpejos de los dedos de los pies o también en las manos, y también puede ser violáceo o eritematoso y no desaparece, o un rash tipo retiforme, tipo en red, como livedos reticulares o livedos racemoso. Ese fue el otro grupo y por último el grupo que era blanqueable. Eso quiere decir que yo presiono la piel donde está rojo, alzo mi dedo y desaparece. Y este rash que era blanqueable lo dividieron en 2 grupos. Aquellos que parecen urticariformes, como este que presenta la letra de COVID, que es muy similar a lo que son las urticarias y presenta dermografismo, y el rash que era eritematoso simplemente, que mostraba un eritema difuso. Las lesiones con tipo costras o vesiculares, que generalmente las vemos diseminadas, como yo se las voy a mostrar, ¿no? Entonces, capaz esta clasificación a los que a los que no son dermatólogos y están en primera línea, les sirve como para hacer un primer pantallazo. Sin embargo, en este grupo de pacientes, que eran más de 375, los españoles hicieron una descripción de patrones específicos, viendo 5 patrones especiales. Los franceses agruparon con 6, pero son casi los mismos. Y lo que hicieron los franceses fue algo más fácil, que fue dividir en un grupo inflamatorio y en un grupo vascular. El grupo inflamatorio es básicamente el rash maculopapular, las lesiones urticarianas y vesiculosas, y el grupo vascular, que va a tener lesiones necróticas, lesiones tipo perniosis y el livedos reticulares. Entonces, lo que yo les voy a mostrar son básicamente estos patrones que son los más frecuentes que se han visto y que van a tener relación en algún momento de la enfermedad y también con las pruebas serológicas. El rash maculopapular es el más frecuente. Así como los virus, como cualquier otro virus, puede generar manifestación en piel, el COVID también lo puede hacer y este es el más común. Va a ser un rash eritematoso, morbiliforme, puede ser generalizado, diseminado o puede ser también muy asimétrico, como en parches, ¿no? Se ve en la mayoría de los pacientes en adultos mayores, sin embargo también hay casos en niños que los vamos a mencionar después. Es coincidente con el resto de los síntomas. ¿Qué quiere decir esto? El paciente empezó con fiebre, tos, la dificultad respiratoria y probablemente entre el 5º y el 6º día de su sintomatología tenga el rash eritematoso. La mayoría de los pacientes suele tener asociado prurito, o sea que les pica, y dentro de las variantes del rash maculopapular vamos a tener variantes clínicas dermatológicas. ¿Cuánto dura este rash? La mayoría de las veces dura en un promedio de 7 a 10 días, con una media de 8 a 9 días.
pueden ver diferentes estudios y todos los estudios muestran que justamente este rash eritematoso o maculopapular es el más frecuente. Los chinos, en conjunto con otros países como Francia e Italia, han juntado justamente la mayoría de sus pacientes y han visto que el compromiso en piel no era hasta el 20%, era simplemente un 7, un 8%, pero la mayoría tenía este tipo de rash. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos la piel roja, colorada, y fíjense que tienen esas micropápulas, que a eso se llama un rash morbilliforme. Esto puede estar localizado en diferentes segmentos, no tiene un patrón de distribución, digamos, común. La mayoría de las veces está localizado en tronco y en extremidades. Hay variantes de este rash maculopapular, que significa que son formas clínicas similares, pero con diferente distribución. Y este es uno de ellos, que es el similar al eritema multiforme. Y el eritema multiforme en la dermatología tiene una característica clínica típica, que es las lesiones tipo diana. O sea, fíjense ese redondel tipo arco de tiro o diana, con los que juegan al arco de tiro. Fíjense que son halos concéntricos con un centro un poco más violáceo, más purpúrico, ¿no? Que tiene este tipo de distribución y esta variante. Los pacientes, algunos fueron biopsiados en las series de casos. Piensen que en la dermatología, lamentablemente, no se pueden hacer estudios grandes prospectivos y por eso nos limitamos a estos registros y a estas bases de datos, donde nos pueden mostrar una gran cantidad de pacientes con lesiones similares. Fíjense, este es un paciente que ha tenido un rash eritematoso, principalmente en el dorso, y fíjense cómo eran las lesiones medio redondeadas, anulares, en arco de tiro. Se han descrito estos patrones a nivel acral también, en miembros inferiores o en los brazos. Y otras variantes que son similares a patrones específicos de la dermatología. Esto capaz es más del especialista, pero si ustedes están familiarizados a un patrón o les suena, similares a la pitiriasis rosada. La pitiriasis rosada es una lesión dérmica inflamatoria que está relacionado con virus, principalmente al herpes virus 6 y 7, que tiene un patrón estacional y produce estas placas eritematodescamativas, que son pruriginosas y que se han visto que hay relación con el COVID. Les voy a mostrar, este es un paciente que yo he tenido de 45 años, me lo derivó el cardiólogo, tenía como antecedente haberse ido a Santa Cruz por trabajo durante 10 días y cuando regresa me dice, me he brotado, creo que tengo PITA-I, ¿no? Cuando yo lo reviso, se empiezan a ver estas placas medio ovaladas, bien distribuidas, como nosotros decimos en patrón de árbol de Navidad. Y fíjense cómo en la parte más central de la escápula presentaba esta placa redondeada con ese collarete descamativo. Esto es algo bien típico de la pitiriasis rosada, ¿no? Entonces, obviamente, en el contexto y la situación actual, nosotros ya habíamos visto esta descripción de patrón y decido solicitarle lo que son las pruebas rápidas. Él tenía como antecedente de que la pareja había dado positivo, pero ella estando acá y él estando en Santa Cruz, o sea, obviamente hay que correlacionar también el contacto, pero sí nos dio positivo, ¿no? Otra forma específica, y esto todavía se está estudiando, son los patrones localizados en zonas glandulares ecrinas, o sea, axilas, regiones inguinales, palmas y plantas, donde existe un eritema o un rash circunscrito en esta zona. Y de hecho nosotros estamos viendo también pacientes post-COVID y en recuperación que empiezan a tener disestesias en palmas, empiezan a tener como que eritema y a eso nosotros le llamamos eritrodisestesias. Este tipo de problemas cutáneos o dermatológicas los vemos relacionados muchas veces con farmacodermias o pacientes, por ejemplo, que hacen quimioterapia y suelen tener estos patrones de rash o complicaciones, pero que también con el COVID lo estamos viendo. Y recuerden que yo les había dicho que teníamos unos receptores también a nivel de las glándulas ecrinas. Ojo también con eso. Este es un paciente
que me mandó sus fotografías estando ya en cuarentena, ¿no? Es un paciente funcionario público, trabajaba en la alcaldía, y empieza a tener estas lesiones, fíjense, son placas eritematosas distribuidas en forma simétrica en ambas axilas, no tenía ninguna otra manifestación cutánea en el resto del cuerpo, y de hecho él estaba aislado porque dio una PCR positiva, pero estaba asintomático, ¿no? Acá hemos dejado una crema con un corticoide de mediana potencia y antihistamínicos para controlar el tema de la picazón, y se le pasó todo el rash, así como salió del aislamiento. El otro patrón es el patrón vesicular, y el patrón vesicular, como dice el nombre, va a estar justamente visto con la presencia de vesículas, ¿no? La mayoría de los pacientes son pacientes adultos también, y la característica es que estas lesiones están al inicio de la enfermedad, inclusive en una forma precoz, o sea, antes de los síntomas. La mayoría de los pacientes suele tener también prurito, y el pronóstico es como que intermedio, porque los pacientes que han tenido este patrón vesicular suelen tener un poco más de compromiso respiratorio y pueden llegar hasta la hospitalización. Al ser un patrón vesicular, la media de duración es un poco más extensa. Piensen que las vesículas después se tornan en costras y eso tarda un poco más de tiempo en recuperar. Fíjense cómo se ven estas lesiones que ya son costrosas, decapitadas, ¿no? Que si uno las ve, uno sospecha de cuadros hasta más comunes, como por ejemplo una varicela o cuadros herpéticos, ¿no? Que también están bueno pensarlos, pero uno tiene que ver el contexto, ¿no? Algunas de las lesiones pueden ser hasta más grandes, ampollares, más necróticas, y son propias también de este patrón vesicular, ¿no? Algunos pacientes suelen tener estas lesiones similprurigoides, ¿no? Lo que llamamos parecido a las picaduras, ¿no? Que suelen picar, y pueden estar relacionadas también con este patrón. Se han hecho varios estudios tratando de buscar justamente el virus dentro de lo que es el contenido líquido de estas vesículas, y no se ha logrado encontrar, ¿no? Simplemente se ve el patrón vesicular con esta lesión de contenido, con necrosis de queratinocitos y la balonización, que es parte también de ese efecto citopático del virus, pero en ciencia cierta todavía no se encontró. Hasta hace más o menos 4 días que hemos encontrado este artículo publicado en el Lancet, donde se ve un paciente adulto que presentaba lesiones vesiculares, tenía síntomas respiratorios, y a pesar de haberle hecho una PCR, pruebas rápidas e inclusive una tomografía, no lograban encontrar las serologías o eventualmente algo que relacione con el virus. Le tomaron una muestra histológica y acá la PCR fue positiva en piel. Esta sería la primera publicación que mostraría una PCR directamente en la piel, que permitió el diagnóstico de COVID en un paciente sin otros síntomas agregados. Esta es una de mis primeras pacientes, fue en marzo, justo cuando entrábamos a la cuarentena. El papá llegaba de uno de los últimos vuelos de Estados Unidos, y el papá sí presentaba tos y había tenido fiebre al 8º día. Ya le habían hecho la prueba de PCR, al papá estaba pendiente al momento que me mandan las fotografías, y la mamá me manda y me dice, mira, le ha salido esto a mi hija, le he mandado al pediatra, y el pediatra piensa que es o una alergia por alimentos o picadura de insecto, que está bien pensar en eso, ¿no? Sin embargo, ya empezábamos a hablar del coronavirus, estábamos recién en marzo, habían pocas publicaciones, no tenía prurito, y obviamente yo veo las lesiones y digo, no tiene lesiones en polo cefálico, le está picando, es como que un patrón vesiculoso, y pienso, no podrá ser una varicela, y bueno, hay que pensar también en lo más común, ¿no? Y encontramos artículos que nos decían, hay brotes de lesiones vesiculares parecidas a la varicela, que no son varicela y son relacionadas al COVID, pero se ven más en adultos, no tanto en niños y no tanto en adolescentes. Y el único reporte de niños era justamente sacado de esta serie de 22 pacientes, sacaron a uno de los pacientes que era un niño de 8 años, ¿no? Entonces,
sí es importante descartar lo más frecuente. Y ahí obviamente yo empiezo a preguntar y le digo, ¿le ha dado varicela? Y me dice, no, no le ha dado varicela, pero tiene la vacuna. Obviamente sabemos que la vacuna no deja una inmunidad y de hecho nos puede dar como una varicela muy leve, pero en ese momento decimos, bueno, vamos a empezar a hacerle las pruebas. Y pedimos lo que es un test de sangre para ver el virus, que en ese momento no lo realizan, y serologías justamente para lo que es el herpes zóster, que nos da positivo para IgG, que era memoria, o sea que la vacuna había hecho efecto y probablemente no era una varicela porque tenía IgM negativa, y ahí solicitamos una PCR que nos vino positivo, ¿no? Y nos vino positivo tanto para ella como para el papá. O sea que esto fue un cuadro de inicio y nos permitió el diagnóstico de COVID en esta paciente y en una paciente asintomática, ¿no? Entonces, fíjense cómo es importante sospechar de la presencia del virus y la manifestación en piel. Así como en la piel también tenemos lesiones en boca y todos estamos con barbijo y nuestros pacientes también, pero no nos olvidemos evaluar la boca. Y en la boca podemos ver también lesiones aftosas, lesiones vesiculares, podemos ver también lo que son cuadros petequiales o simplemente un enantema, que es la mucosa eritematosa. El otro patrón es el patrón urticariforme, como dice su nombre, parecido a una urticaria. Se ve en adultos, es coincidente también con los síntomas y esta es la que más pica. O sea, las urticarias, fíjense que pican y pican mucho. ¿Cómo se van a ver? Como ronchas eritematosas, edematosas, que pueden estar diseminadas en diferentes lugares de nuestro cuerpo. Pueden comprometer también la cara, pueden comprometer miembros, tronco, que es lo más frecuente. Este es un paciente que yo he tenido, tenía 20 años, vivía con los hermanos y los papás, y él empezó a trabajar como delivery, como motoquero, ¿no? Tenía un antecedente de alergia a la proteína de la leche de vaca y empieza con estas lesiones urticariformes, ¿no? Como el único antecedente es que 4 días antes había tenido un poco de dolor de garganta y un pico febril, pero que fue 38.1, o sea, casi nada. Le pedimos la PCR en este caso y también vino positivo. Él no tuvo ningún otro síntoma asociado, pero estuvo relacionado también con el inicio de la enfermedad. Este es otro paciente, es un paciente de Santa Cruz, de un colega nuestro, que tenía como antecedente ya haber justamente empezado con fiebre y síntomas respiratorios hace 7 días, ¿no? Fíjense, también son lesiones urticarianas, son edematosas, muy pruriginosas y obviamente relacionadas con el virus. El otro patrón, y este es uno de los patrones que van a ver con más frecuencia ahora, publicaciones y mucho relacionado a lo que es la pediatría, son las lesiones acrales o tipo pseudoperniosis o lo que se llaman los pies del COVID o COVID toes. Esto se ha visto con mucha frecuencia en niños y en jóvenes. La mayoría de las veces esto tiene una relación tardía con los síntomas, o sea, viene después o básicamente en pacientes que son asintomáticos, pero que nos marca una etapa tardía de la viremia. La mayoría de las lesiones están localizadas en los pulpejos de los dedos de los pies y se dicen pseudoperiniosis, ¿por qué? Porque son como los sabañones. Los sabañones son placas eritematosas, edematosas, muchas veces vesiculosas en los pulpejos de las manos o de los dedos de los pies, y están relacionados con el frío. Obviamente acá no tendría relación clínica con la etapa estacionaria o con el frío con el invierno, sino con el patrón cutáneo relacionado con el virus. La duración de estas lesiones tiene un poco más de tiempo, en promedio son 15 hasta 21 días por lo que hemos estado viendo, y lo que se ven son justamente estas placas eritemato-dolorosas, no llegan a ser tan violáceas como otros patrones que vamos a ver, pero obviamente los papás empiezan a ver esto en sus niños y se asustan. ¿Por qué? Porque los niños también se quejan de dolor y pueden provocar obviamente molestias al caminar o al ponerse el calzado, ¿no? Fíjense otras imágenes de lesiones similares, como podemos tener algunas lesiones pseudovesiculosas, medio ampollares, y no solamente en los dedos de los pies, sino también de las manos.
Se han ido haciendo muchos estudios, y estudios no solamente clínicos, sino histopatológicos, para ver qué fenómeno se veía en esto. ¿Por qué? Porque cada vez se van reportando más, y lo que se ve justamente es un infiltrado perivascular y periecrino, o sea, alrededor de la glándula ecrina. Hay una vasculopatía, y acá yo no estoy diciendo vasculitis, o sea, esto sería un fenómeno de inflamación del vaso y no tanto de una trombosis, que es diferente. Y al momento de hacer los estudios, se veía que la mayoría de estos niños eran niños asintomáticos que no presentaban pruebas de PCR positivas, ¿listo? O sea, todos los niños eran PCR negativos, y la mayoría estaban relacionadas a una etapa tardía, donde podría estar relacionado como en una etapa de resolución del cuadro viral, ¿no? Sin embargo, hay todavía dermatólogos que nos cuestionamos si realmente esto está relacionado con el COVID o es un epifenómeno de la cuarentena. Y esto se referiría a que los niños estarían caminando más descalzos, estarían utilizando otro tipo de calzados, estarían como que más expuestos a traumatismos y no tanta relación con el COVID. ¿Por qué? Porque la mayoría de los niños eran asintomáticos y tenían pruebas negativas. Pero a lo largo del tiempo se ha visto que esto sí tiene una implicación con el virus. Esta es una paciente mía de 16 años que empieza a tener estas lesiones en los pulpejos de los dedos. Fíjense cómo eran lesiones acrales con placas eritematosas, algunas ya violáceas, dolorosas, ¿no? Fíjense cómo este pulpejo ya tenía esa coloración medio violácea. La nena era así, asintomática, y el único antecedente era que papá y mamá salían a trabajar. Los papás también eran asintomáticos. Era justo cuando empezaban a llegar las pruebas serológicas. Solamente teníamos la PCR disponible. Obviamente la mamá quería saber si estaba relacionado con el virus. Le mandamos a hacer la PCR, nos vino negativa. Y la evolución de esto fue en ese transcurso de esas 2-3 semanas, que por suerte me llegaron las pruebas serológicas. Le hicimos lo que es un ELISA, y en el ELISA nos vino positivo para IgG. Estos son fotografías de otros pacientes que hemos ido teniendo. Fíjense en los dedos de las manos, los dedos de los niños y en los pies. Y es acá cuando encontramos justamente esa relación que yo les decía. Cuando ustedes vean pacientes con lesiones tipo perniosis en los pulpejos de los dedos o en las zonas distales de los pies, tienen que sospechar que no esté relacionado con el virus. Y principalmente en esta etapa tardía. ¿Por qué? Porque los niños también pueden ser transmisores asintomáticos. No gasten en pedirles una PCR porque les va a venir negativa, ¿no? Pero sí la prueba serológica, en la mayoría de estos, puede mostrar una IgG positiva. Y por más de que la encuentren negativa, de hecho, estos pacientes pueden presentar lesiones, o sea, lesiones sacrales, estar relacionadas con este epifenómeno y tener pruebas negativas. Y por último, las lesiones tipo necrosis o livedo, que están relacionadas con el daño vascular. Y acá es donde entra el tema de la microoclusión vascular y el tema trombótico y el problema coagulopático en los pacientes. Estos pacientes van a ser pacientes que van a tener justamente un pronóstico más severo, van a tener un peor pronóstico y probablemente una mayor tasa de mortalidad, ¿no? Entonces, cuando vean lesiones necróticas, probablemente lo van a ver en sus pacientes hospitalizados, en la terapia intensiva, pero cuando ya empiecen a ver lesiones tipo livedo en miembros inferiores y el paciente ya tiene el diagnóstico, ojo que puede ser un marcador de severidad. ¿Y cómo vamos a ver? Vamos a ver estas lesiones tipo racemosas, reticulares como en red, purpúricas, que no desaparecen a lo que es la presión de nuestro dedo y que van a marcar justamente ese patrón vascular. En los dedos no va a ser esa pseudoperiniosis que hemos visto. O sea, fíjense que acá son placas violáceas, son placas prácticamente necróticas, ¿no? Y no van a estar por encima de los pulpojos, pueden estar en cualquier zona acral distal. Acá estas lesiones se pueden ulcerar, se pueden necrotizar y también pueden sangrar y producir un daño tisular permanente, o sea, cicatrizal. ¿Por qué? Porque el tejido se muere, se obstruye, se necrotiza.
Fíjense cómo se ven en los estudios histológicos. Ya vemos lo que es la oclusión de ese trombo, la microoclusión vascular, que estaría relacionado justamente con la presencia o la formación de trombos ocasionadas por el virus. La mayoría de los pacientes que tienen estos patrones cutáneos tienen alteraciones en el dímero D, el fibrinógeno, el complemento, porque están relacionadas con esta alteración vascular. En pediatría, en cuanto a las manifestaciones cutáneas, los patrones van a ser iguales, o sea, no hay una diferencia. La mayoría de los niños suelen presentar este rash maculopapular o morbilliforme, pueden presentar lesiones vesiculares, pueden presentar también las lesiones urticarianas, las lesiones pseudoperiosis, o sea que tenemos que buscar lo mismo, ¿listo? ¿Cuál es la diferencia? Que en la pediatría, dentro de todo, lo bueno es que el virus no genera tanta manifestación y la mayoría de nuestros niños suelen tener síntomas muy leves hasta que empezamos a ver, obviamente, cuadros más severos como el Kawasaki, como el Kawasaki-like, que lo vamos a ver. Esta es una nena de 10 meses que empieza a tener este rash eritematoso. Los papás tenían COVID y la nena empieza a presentar fiebre más este rash. No solamente ella, sino la hermana. La hermana empieza a presentar estas lesiones cutáneas. Fíjense cómo era un rash maculopapular, ya no era tan morbilliforme. Las nenas solamente presentaban las lesiones cutáneas, les duró más o menos unos 3-5 días, se trataron sintomáticamente con antihistamínicos y resolvieron el cuadro. Un tema aparte fue la solicitud de sus pruebas. Obviamente, como papá y mamá tenían el virus en forma activa, se asumió que estaban relacionadas justamente con la enfermedad. Y acá es cuando empezamos a tener miedo en la edad pediátrica, ¿no? Cuando empezamos a ver esto de el síndrome multisistémico inflamatorio y todo esto de la tormenta de citoquinas, ¿no? Y los niños empezaban a tener un rash maculopapular con una conjuntivitis obviamente no supurativa, lesiones en boca, y al cuadro sistémico, que eran cuadros sistémicos mucho más floridos, ¿no? Cardiológicamente, pulmonar, complicaciones obviamente hematológicas, ¿no? Pero las lesiones iniciales de piel se veían como un patrón maculopapular, pero obviamente un poco más florido que en otros niños, ¿no? Y acá es cuando obviamente estos pacientes sí necesitan internación y tienen que tener un seguimiento más estricto, ¿no? Fíjense cómo pueden llegar a tener el compromiso de la boca, lesiones ulcerativas, ese rash descamativo, ¿no? Este es un paciente que tuvo fiebre, adenopatías, leucocitosis, tuvo el compromiso también ocular y obviamente nosotros estamos en la obligación también de descartar otros virus asociados, pero sin olvidar de que en este momento el COVID puede presentar esta forma de clínica en la edad pediátrica, ¿no? Este es un reporte muy aislado de lo que se llama un edema agudo hemorrágico de la infancia, donde se ven placas urticariformes con un edema facial y eritema en una de las semicaras asociado al COVID, ¿no? Y por último, ya finalizando, les voy a mostrar la última paciente que yo he visto, que es una paciente de 23 años, que no tenía ningún antecedente importante de relevancia. El tío sí fue diagnosticado por coronavirus, ellos vivían en un edificio, o sea que tenían contacto relativo, y obviamente en forma preventiva empezaron a tomar dióxido de cloro. La paciente empieza con este rash maculopapular, ¿no? Diseminado en tronco, miembros inferiores, como vamos a ver, compromiso de la boca, con una afta que presentaba ahí por debajo de la lengua. El rash era pruriginoso, tuvo un poco de sensación de fiebre, no llegó a ser una fiebre constatada, asociado a dolor en epigastrio y dificultad para la declusión más cefalea. Fíjense el rash que comprometía básicamente casi toda la piel. La paciente estaba casi eritrodérmica, ¿no? Entonces, cuando vemos todo esto asociado a todos los síntomas, le hacemos estudios de laboratorio. Tenía eosinofilia, una alteración de lo que son las enzimas hepáticas y le solicitamos las pruebas rápidas que fueron negativas y posterior
a 10 días su PCR que también dio negativo. Esto no fue relacionado al COVID, se trató de una farmacodermia por ingesta de dióxido de cloro con compromiso obviamente hepático. Entonces, si bien uno tiene que pensar en el coronavirus, uno tiene que tener bien marcado todos los antecedentes, qué fármacos están tomando y no olvidarse de que obviamente hay sustancias que pueden producir reacciones a nivel general y sistémico y son también de riesgo. Como interrogantes en la piel tenemos muchas, ¿no? No hay una lesión específica para decir esto es coronavirus. O sea, ustedes han visto que les he mostrado patrones que nos ayudan a hacer el diagnóstico, pero sí tenemos que ver que hay patrones que pueden ser de inicio, patrones intermedios y probablemente lesiones que pueden ser más tardías, ¿no? Siempre tenemos que saber guiar a nuestros pacientes. La mayoría de estas lesiones en piel tienen también un curso y una resolución básicamente a lo largo del tiempo también de los síntomas respiratorios o del resto de la enfermedad y hay que acompañarlos justamente sintomáticamente, algún antihistamínico, alguna crema emoliente y eventualmente algún corticoide tópico si lo necesito. No olvidarnos de los diagnósticos diferenciales y siempre trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque obviamente eso nos enriquece y permite que ese paciente tenga el beneficio de poder justamente tratarse en forma global. La piel es un espejo y nos muestra diversas manifestaciones y tenemos que saber interpretarlas. ¿No? No nos olvidemos de que no solo somos nosotros en primera línea los que estamos luchando, tenemos mucha gente alrededor nuestro que también nos ayuda y obviamente estamos para servir a nuestros pacientes. Así que yo estoy acá para cualquier pregunta y eventualmente para ayudarlos. Yo sé que hay conectados de todo el país y eventualmente la idea es que podamos resolver todas las dudas en conjunto y podamos ayudar a los pacientes y a todos los médicos que están ahí en primera línea tratando justamente esta enfermedad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Denise. Realmente las imágenes son impresionantes. Con cada día que pasa me quedo más pasmada sobre todo que puede causar este virus. Hace un tiempo ya que se están distribuyendo listas de medicamentos, están colándose estas listas en las farmacias, están en las redes sociales, la gente se compra 10 medicamentos y los toma de una vez, y entre ellos también están antibióticos. He tenido la oportunidad de ver unas lesiones dentro de la boca de una paciente. Me han hecho mucho recuerdo a las lesiones que tienen los bebés por cándida en la boquita. Y quería saber si esto es más atribuible al abuso de los medicamentos y sobre todo de los antibióticos, o más bien tú lo catalogarías como una cuestión producida por el virus. Generalmente en la boca los patrones que se han visto están relacionados a lo que son aftas, ¿no? Y si bien la aftosis por el virus es una de las manifestaciones clínicas, no tienen que ser obviamente la única que tenemos que dejarlas. Cuando vemos placas blanquecinas como tal, obviamente el primer diagnóstico diferencial es que sea una micosis, ¿no? Las micosis no están relacionadas con el COVID, pero sí tendrían que ver con un cambio obviamente del pH de la mucosa, del tracto gastrointestinal y más relacionado obviamente a si estamos consumiendo antibióticos, que nos cambia toda la flora microbiana y obviamente también nos vuelve más susceptibles, aunque no lo crean, a que tengamos lesiones en la boca, ¿no? Entonces hay que cuidar. Nosotros sabemos que el virus se transmite obviamente a través de la saliva, a través de las gotitas, vía respiratoria, la boca está ahí, ¿no? Entonces, obviamente uno tiene que proteger, tener una buena higiene dental y tener cuidado con esto, ¿no? Lamentablemente el tema de la automedicación es un tema muy complejo hoy y de hecho muchas de las reacciones cutáneas no necesariamente son por el COVID, sino justamente por el abuso de medicación que no debemos estar consumiendo así libremente, ¿no? Así es. Doctora, tenemos una pregunta de Gabriela Ruck. Dice si las lesiones que sean características de COVID, pero que no hayan síntomas respiratorios, ¿usted aconsejaría un tratamiento en dirección hacia el COVID, ya asumiendo que todos somos COVID?
Bien. Bueno, como les he dicho, la piel es una de las lesiones, o sea, puede como que marcarnos el inicio de la enfermedad. Hay lesiones que son de inicio y que nos hacen sospechar. Y como hablábamos, ¿no? Creo que a este punto todos somos sospechosos hasta que se demuestre lo contrario. Si ustedes ven lesiones en piel, empiecen a sospechar que no esté relacionado. Obviamente, la historia clínica es muy importante, ver si ha tenido contacto, si es que hay algún familiar, ¿no? Pero ya sospechar, yo en los casos clínicos a un inicio, cuando recién estábamos en marzo, en abril, no habían contactos, ¿no? O sea, no había esa relación de contacto, de casualidad, de que uno puede decir, ah, sí, puede estar relacionado con el virus. Y ahí ustedes tienen que solicitar igual las pruebas, o sea, tienen que hacerle las pruebas, por lo menos una prueba serológica de ELISA como para marcar si es que la PCR no está disponible o eventualmente no la pueden hacer. ¿Por qué? Porque la PCR te la hacen solamente si estás dentro de la parte respiratoria sintomática, la prueba del CEDES, o eventualmente si tienes un acceso económico como para poder pagártela. Y no todos los pacientes tienen acceso a eso, ¿no? Entonces, las pruebas rápidas son orientativas y el ELISA es un poco más certero en el sentido de que me cataloga IgG, IgM con cuantificación y nos puede orientar, ¿listo? Sin embargo, recuerden de que hay pacientes que solo pueden tener lesiones cutáneas y no tener ningún síntoma respiratorio y ser COVID, ¿listo? Y no por eso significa que vamos a empezar todo el tratamiento de COVID, ¿no? O sea, esto es como los pacientes que por si acaso me voy a ir a comprar mi acitromicina, ¿no? O voy a tomar tal cosa. No, en este caso hay que evaluar los síntomas e ir viendo. En la piel puntualmente, el mayor síntoma es el prurito, ¿listo? Si el paciente está con mucha picazón, le daremos cuidados generales de la piel, como el manejo de la emoliencia, una crema humectante para que no pique la piel, eventualmente algún antihistamínico, se escogen antihistamínicos anti-H2 que no generen mucho sueño, puedes darle una cetiricina o eventualmente una desloratadina, como para controlar el síntoma. ¿Cuánto tiempo va a durar la lesión en piel? La mayoría de las lesiones duran alrededor de 7-10 días y desaparecen. Obviamente los cuidados del baño, de que no utilice agua muy caliente, de que utilice un jabón suave, de que no sobreabrigue mucho la piel, porque obviamente la piel es reactiva. ¿Y esto a qué se refiere? De que si me baño con agua muy caliente me voy a poner rojo, colorado y me va a picar. Si es que me pongo un abrigo de lana también me va a picar. Entonces, pequeños detalles que hacen que esto vaya como que disminuyendo y mejorando. Y obviamente darle las pautas de alarma al paciente. Probablemente si empieza a tener fiebre, si tiene dolor de garganta o eventualmente algún síntoma respiratorio, marcará obviamente el inicio sintomático de esa enfermedad y requerirá capaz el complemento de algún tratamiento en conjunto con el especialista. Excelente. Tenemos una pregunta de una doctora que nos dice, ¿qué puedo hacer para neutralizar las alergias a los barbijos, ya que los tengo que usar todos los días? Bien. Es un tema bien complicado, ¿no? Como decimos, el barbijo no es una opción a dejar, ¿no? Y esto va a deberse obviamente a también el tipo de actividad que estemos realizando y las horas de exposición. La mayoría de nosotros estamos utilizando ya sea o el barbijo quirúrgico o eventualmente los KN95 o los N95, que el material en pieles sensibles puede producir dermatitis. De hecho, los barbijos están generando diferentes tipos de reacciones, desde reacciones irritativas, porque el material nos genera alguna inflamación en la piel, llámese prurito o placas eritematosas en las zonas específicas, o también lesiones que estamos viendo por la oclusión, por ejemplo, el acné producido por el barbijo, y en pieles sensibles como pacientes con rosácea que tengan brotes. ¿Cómo tenemos que aminorar esto? Los pacientes que tengan dermatitis irritativas y tienen pieles sensibles, lo que se recomienda es buscar un barbijo secundario. Eso significa de que tú puedas utilizar un barbijo de tela ya sea de algodón principalmente o una tela muy suave y que tú puedas utilizar por encima el barbijo específico de protección porque sabemos que los de tela no nos protegen. Ahora, siempre tratar de que el barbijo esté limpio y seco. Si ustedes notan que está húmedo, tienen que cambiar ese barbijo.
En cuanto a los pacientes que ya, o nosotros, digamos, que ya empezamos a notar que nos están empezando a salir granitos, ¿no? Es recomendar el tema de la higiene, el cambio de justamente el material en forma frecuente y que podamos tener un cuidado de la piel en forma específica. Me parece muy importante haber tocado el tema del material de los barbijos. Hemos estado viendo que nuestros pacientes vienen a la consulta con barbijos muy bonitos, hechos de tela. Yo he visto incluso gente que está caminando con barbijos tejidos de lana. Uh-huh. Me parece que tenemos que insistir en que cuando vengan a la consulta para que nosotros los veamos, tengan un barbijo que nos proteja de una posible infección por COVID. Sí. No, y no solamente el Están material, preguntando ¿no? acá en el chat. Diga, doctor. No, referente a los barbijos, ¿no? Como bien decías, hemos pasado a utilizar el barbijo, a convertirlo en un accesorio de moda, ¿no? Entonces, mientras más colorido, más chillón, más moderno, es mejor, ¿no? Y estamos dejando de lado el tema de la protección. Lo mismo con los barbijos que tienen filtro, ¿no? El filtro es un riesgo para nosotros, ¿no? Si ese paciente es un paciente sintomático respiratorio que tiene la infección, está diseminando por más de que tenga el barbijo. Entonces, recomendar que sean barbijos, por lo menos el barbijo quirúrgico, que lo traigan a la consulta y que lo utilicen, ¿no? Sí, así es. Están preguntando también si la charla se ha grabado. Sí, la charla está grabada. Vamos a poner enseguida, le voy a pedir a mi asistente que ponga el link hacia todas las capacitaciones que están grabadas. La siguiente pregunta que estoy viendo acá en el chat es, ¿cuáles son las más frecuentes, de las lesiones más frecuentes inducidas por dióxido de cloro? Famoso Bueno, en dióxido de cloro. realidad, en cuanto al dióxido de cloro, las lesiones en piel son muy pocas, generalmente no producen, ¿no? Piensen que el dióxido de cloro, si nosotros vemos alguna reacción, debería ser a nivel local porque es un desinfectante y debería ser ese su uso, ¿no? Sin embargo, en cuanto a la ingesta como tal, las lesiones pueden ir desde lesiones orales, justamente porque han habido como una ingesta y una irritación local y tener aftas. Bueno, estas reacciones que son rash eritematoso, se hace como una farmacodermia, bueno, en realidad sería una toxicodermia, ¿no? Porque no es un fármaco. Y eventualmente todos los síntomas que ya son sistémicos, ¿no? El daño renal, el daño hepático, que va a estar, que es lo que más cuidado tiene que tener a la hora de eventualmente hacer el tratamiento. ¿Ha visto usted, doctora, una relación especialmente frecuente entre la presencia de la infección por COVID y el desencadenamiento del herpes zóster? Bien, es una pregunta súper interesante. De hecho, así como en los pacientes con HIV tenemos algunas lesiones que son marcadoras, ¿no? Que no están relacionadas con el virus, pero son marcadoras de esa enfermedad. Se está describiendo que el herpes zóster podría ser un marcador del virus. Eso significa que si ustedes ven herpes zóster y principalmente son herpes zósters muy floridos, o sea, con lesiones necróticas o herpes zóster diseminado, eso quiere decir que tenemos más de 2 metámeras o lesiones ya en distintas zonas de nuestro cuerpo, tenemos que pedir las pruebas serológicas. Si bien no estaría relacionado con el COVID, pero sí podría ser un marcador de la enfermedad. Entonces, sí pidan las pruebas y busquen el virus. Lamentablemente, como decimos, esto es un virus nuevo y cada día nos sorprende y nos enseña cosas nuevas, ¿no? Mientras más precavidos seamos, obviamente decimos, pecamos por exagerados, pero en realidad creo que también es parte del aprendizaje que estamos teniendo en esta pandemia. ¿Puede haber una remisión espontánea de las lesiones y nuevas apariciones dentro del cuadro clínico en el transcurso de la evolución natural?
Sí, se han descrito, y esto es principalmente con las lesiones maculopapulares y con las lesiones urticariformes, se han visto que los pacientes pueden haber cursado con lesiones en piel durante y sintomáticamente coincidiendo con el cuadro respiratorio, y después de que han pasado las lesiones, que es un promedio de 7 días, pueden tener una reactivación, ¿listo? Y la reactivación es principalmente en piel con el mismo tipo de lesiones, ¿listo? Esto se ha visto principalmente con las lesiones urticariformes y con el rash maculopapular. De hecho, en muchos virus hay estas reactivaciones que pueden ser también tardías. Y esto también sería un cuestionamiento en cuanto a el cuadro y la viremia del coronavirus, en el sentido de que habrían que hacer estudios en estos pacientes para medir serológicamente si no han tenido nuevamente un pico y una reactivación de la carga viral y ver si tienen relación con esto. Obviamente esto es muy puntual y hay muy pocos casos descritos y no se ha hecho esto de la cuantificación, pero sí se han visto que hay pacientes que pueden tener como que una reactivación de la lesión cutánea a posterior de haber tenido el cuadro respiratorio del virus. Ok, muchas gracias, Denise, por tu participación con nosotros en Resiste Bolivia. Si quieres hacer quizás una recomendación final. Bien, bueno, yo soy la agradecida en realidad, ¿no? Por haberme brindado este espacio y poder haber transmitido a todos ustedes, ¿no? El aporte básicamente es que vean también la piel en conjunto y como parte de ese paciente y de la enfermedad. Lo primero que nosotros vemos es la piel, entonces traten de buscar asociación, traten de evaluarla, no se olviden de que la están viendo, la están palpando, la están tocando. Y obviamente yo estoy presta para cualquier consulta si necesitan alguna guía o eventualmente algún artículo o mandarme la foto si es que están lejos, como para que yo pueda ayudarlos y guiarlos. Muchísimas gracias. Resiste Bolivia es un grupo de especialistas que quiere ayudar a nivel nacional a todos los médicos que necesiten un apoyo, que necesiten asesoramiento, orientación a distancia, no solamente en los casos graves en terapia intensiva, sino también en los casos leves, moderados, en todas las especialidades. ¿Cómo los estamos apoyando? Esta es nuestra capacitación número 25 dentro del programa. Estamos actualizando periódicamente en base a evidencias médicas todas las recomendaciones que se generan a nivel científico sobre el COVID-19. Tenemos el auspicio de las sociedades científicas de medicina crítica, terapia intensiva, infectología y cardiología de filial Santa Cruz. Además, ofrecemos la oportunidad de ingresar casos concretos de historias clínicas a nuestra plataforma digital y también a través de un grupo de preguntas y respuestas que vamos a presentar enseguida en Google Groups. Por favor, adelante, Mariana. Buenas tardes, yo les voy a presentar el grupo de Google Groups. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí se ve. Perfecto. Entonces, tienen que buscar Google Groups en Google como si buscaran cualquier otra cosa. Abren Google Groups, hacen clic en probar la nueva versión de grupos. Tienen que ingresar al grupo de Resiste Bolivia Preguntas, hacer clic en nueva conversación, poner el asunto y pueden añadir todo su caso clínico, añadir archivos, pueden añadir fotos o cualquier tipo de documento. Sus dudas serán respondidas por los doctores a cargo de los especialistas a cargo. Gracias. Excelente. También la doctora Denise nos ha ofrecido la oportunidad de poner fotos de lesiones dérmicas y apoyarnos con lo que necesitemos para poder enfrentar a este virus. Les agradezco mucho a todos por la atención que nos han dado hoy día y me despido hasta la próxima semana. Hasta luego, doctora Denise. Hasta luego a todos los participantes. Adiós.